En este video mostraremos cómo funcionan los sensores de un automóvil en un osciloscopio, esperando que así se comprenda y solucionen pequeñas incógnitas que se podrían cuestionar día a día. Se verá para qué sirven y cómo se comportan mediante aplicación de prácticos procedimientos y señales gráficas. Esto se podrá ver paso a paso. Se explicará también el funcionamiento acompañado de conceptos teóricos necesarios para poder comprender mejor el funcionamiento de cada uno de estos sensores. ¿Qué es un osciloscopio? Es un instrumento de medición electrónica para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Antes de comenzar a trabajar en un osciloscopio, debemos elegir los canales en los cuales se enviará la información al computador, la cual se procesará y nos dará la lectura del voltaje del sensor. En estos casos, nosotros hemos elegido los siguientes canales. El canal negro lo vamos a conectar con el negativo de batería y el amarillo lo damos para cada procedimiento de medición en cada uno de los sensores. El sensor de oxígeno trabaja constantemente midiendo el contenido de oxígeno en el interior del colector de escape, comparándolo con el aire fuera del motor. Si esta comparación demuestra poco o nada de oxígeno en el colector, se genera una corriente que se envía a la ECU. Este sensor está situado sobre la mariposa de aceleración. Su función radica en registrar la posición de la mariposa, enviando la información hacia la unidad de control. Consiste en una resistencia variable lineal alimentada con una tensión de 5 volts, que varía la resistencia proporcionalmente con respecto al efecto causado por la señal. El sensor de posición del cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la ECU. La ECU calcula el tiempo de inyección y las revoluciones del motor según la señal de este sensor. Además, existen tres tipos: el tipo óptico, inductivo y de efecto Hall. El sensor CMP supervisa la posición del árbol de levas y manda la información a la ECU. Entonces, la ECU distingue entre el cilindro 1 y el cilindro número 4, al comparar la información entre el CKP y el CMP, así dando la inyección correcta. Los inyectores son válvulas electromagnéticas encargadas de suministrar el combustible al motor de un vehículo. El inyector pulveriza en forma de aerosol la gasolina procedente de la línea de presión dentro del conductor de admisión. Es en esencia una refinada electroválvula capaz de abrirse y cerrarse millones de veces sin escape de combustible y que reacciona muy rápidamente al pulso eléctrico que la acciona. El sensor MAP mide la presión de aire que ingresa al múltiple de admisión del vehículo. Entonces, según la cantidad de que mida este sensor, será la cantidad de gasolina que entrega el inyector. Este sensor funciona en conjunto con el sensor de posición del cigüeñal y juntos envían la señal a la ECU para inyectar la gasolina. El sensor IAT puede ser integrado con el sensor MAP o con el sensor MAF. Este sensor es un NTC, coeficiente de temperatura negativo, es decir, entre más temperatura, menor es la resistencia. La señal de este sensor es enviada a la ECU para verificar la cantidad de aire de admisión. El sensor de masa de flujo de aire convierte la cantidad de aire que entra al motor en una señal de voltaje. La ECU tiene que saber el volumen de entrada de aire para poder calcular la carga del motor. Esto es necesario para determinar la cantidad de combustible a inyectar, cuándo encender el cilindro y cuándo hacer el cambio de marcha en la transmisión. La válvula IAC juega un papel fundamental en la regulación de las revoluciones del motor en relente, al administrar y regular el ingreso de aire hacia las cámaras de combustión. La bujía, como ya la conocemos, hace dos grandes trabajos en nuestro automóvil: dar la chispa para poder hacer la explosión de la mezcla aire-combustible y además remover el calor de la cámara de combustión.